yo quisiera calcular el volumen de esta taza, tendría que encontrar la función matemática que más se acerca a esta forma de la taza. Y no es un cálculo tan sencillo como el calcular el volumen de un cilindro. En este video te voy a mostrar cómo utilizar la suma de Riemann para calcular el volumen de ese recipiente o el interior de un microcontrolador para que éste haga el cálculo de ese volumen. O cómo utilizar la función de Riemann obtenida, pero ya dentro del programa en Microset. Para poder explicar este procedimiento matemático de la suma de Riemann necesitamos aclarar algunas cuestiones. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a utilizar en este ejemplo la función x cuadrado, y digamos que si queremos agregarle una sumatoria, lo que haríamos es básicamente sumarle una constante y lo que haríamos es hacer más ancho o más angosto el recipiente. En el caso de la función x cuadrado sin el 2, nos quedaría la función que estamos dibujando aquí abajo. Pero la suma de Riemann en este caso solo se aplicaría a esta sección de la función y la aplicaríamos desde el valor 0 hasta el valor 4. Para poder obtener la forma del recipiente, básicamente lo que hacemos es hacer una revolución de esta función que es x cuadrado, la hacemos girar sobre el eje, en este caso el eje X, y obtendríamos básicamente esta forma del recipiente. Por lo tanto, pudiéramos obtener un cuadro o un rectángulo de lo que queremos nosotros calcular en el interior. O sea, sería prácticamente el iésimo disco que queremos calcularle el volumen. Por lo tanto, tendríamos que determinar la variación de X en ese punto Y y el radio de ese disco que sería delimitado por la función fx. Y fx vimos que era x cuadrado. Vamos a pasar entonces a calcular o cómo utilizar la función de Riemann obtenida, pero ya dentro del programa en Microset. Así que vamos a pasar a eso. Vamos a utilizar Microset como herramienta de programación. Aquí vamos a tener varias cosas. Tenemos que definir, como les decía, el volumen a calcular, que sería pi por el radio al cuadrado por la altura. Ya vimos que la altura es básicamente el delta I el delta XI de nuestro disco. O sea, sería prácticamente el iésimo disco que queremos calcularle el volumen. Por lo tanto, tendríamos que determinar la variación de X en ese punto I y el radio de ese disco que sería x cuadrado. Por lo tanto, esto nos quedaría como el volumen es igual a pi por la función evaluada en xi del cuadrado al cuadrado por la variación de delta x. El volumen total va a ser pi por la sumatoria de i igual a 0 hasta n. N lo vamos a colocar en 10 por el caso del ejemplo. ¿De quién? De la función xi al cuadrado por la variación delta xi. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos viendo todos los discos que vamos a evaluar en nuestro volumen. La b ya vimos que era el volumen a calcular. Vamos a hacerla como una variable para sumatoria. Y sería el intervalo iésimo. Y n va a ser la cantidad de subintervalos en los que queremos dividir el volumen. La función va a ser entonces x al cuadrado. Vamos a definir algunas variables que vamos a utilizar en la fórmula en nuestro microcontrolador, y para esto vamos a usar algunas funciones que son enteras, pero la mayoría son funciones flotantes. Las que vamos a utilizar son el límite mínimo, donde queremos evaluar nuestra función, lo vamos a colocar en valor 0. B sería el límite donde vamos a evaluar nuestra función. Delta X va a ser una función que vamos a calcular internamente, por lo tanto no la vamos a iniciar. XI también será la función que vamos a evaluar. X va a ser la variable independiente que vamos a utilizar para nuestra función.
f de x sería la función dependiente, suma sería la suma del cálculo que se vaya haciendo en la sumatoria de Riemann. La función temporal la vamos a utilizar como una función auxiliar a la sumatoria. El radio al cuadrado sería básicamente este de acá, ¿verdad? El radio al cuadrado. Y lo voy a colocar así como radio-2. Y pi ya sabemos que es una constante precisamente, que ya la conocemos, que es 3.1416. Y vamos a utilizar la variable de iteración de nuestro sistema o de nuestra suma de Riemann. ¿Cómo haríamos entonces? Bueno, vamos a declarar una función que se va a llamar sumatoria, en la cual tendríamos una variable i, que es la que va a ir cambiando de acuerdo a la iteración o al número del disco que queremos ir evaluando. Delta x sería prácticamente la altura de nuestro disco, o sea, esta altura que está aquí. ¿Esta cómo lo calculamos? Bueno, simplemente le decimos que esa anchura va a ser el ancho total de donde queremos evaluar nuestra función, que sería de b menos a entre el número de iteraciones que vamos a hacer. Y esto va a determinar la altura de cada uno de nuestros discos. xi va a ser el valor donde queremos evaluar la función del iésimo término. Entonces este de aquí prácticamente sería este valor de aquí. Si voy a evaluar el iésimo rectángulo y quiero evaluar la función en ese punto, voy a obtener el valor xi. Este valor xi va a ir cambiando en todo lo largo de la gráfica. Por lo tanto, aquí tendríamos que desde el punto A más el iésimo por la variación de delta x, es decir, el ancho de nuestro disco. Y la función x va a ser básicamente SI. Ahora la función f de x, que ya vimos que era la función cuadrada, entonces tendríamos aquí que f de x va a ser x por x. Por lo tanto va a agarrar x, que sería este valor, o lo mismo a decirle que multiplique 2 veces este valor de aquí. Esto vendría siendo el equivalente a tener xi al cuadrado. El radio al cuadrado sería f de x por f de x. Y tendríamos entonces, este vendría siendo el equivalente a r al cuadrado. Y por último, miren, temporal, vamos a usarla como la función que nos va a calcular el valor instantáneo de pi por el radio al cuadrado, que ya lo habíamos calculado aquí, que es la función 2 veces, multiplicado por el delta x. Y esto nos va a dar entonces la sumatoria de Riemann va a ser igual a la sumatoria inicial, que en este caso va a ser 0, más la temporal. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Esto va a definir nuestro disco, que va a ir cambiando en todo lo largo de la función, definidos por los puntos A y B. Ahora, ¿qué hacemos? En el programa principal, lo que vamos a hacer es básicamente un ciclo for, vamos a hacer la sumatoria completa de Riemann desde el punto 1 hasta el punto n. En este caso aquí pudiéramos colocar desde 0 hasta n. Cada vez que hacemos for desde 0 va a iniciar en 0, esta función empieza en 0, llamaría a la función sumatoria y aquí se calcularían los valores que estamos utilizando en la suma de Riemann. Para ver esto, voy a compilar el programa. Fíjense que no voy a programarlo dentro del microcontrolador todavía, vamos a hacerlo en forma simulada. Los microC nos trae una herramienta para simular nuestro programa. Vamos a utilizar el simulador entonces para encontrar la sumatoria de Riemann. Sería nuestro volumen. Aquí ven, empezamos en 0, aquí vamos a ir viendo el x y aquí vamos a ir viendo la iteración. Entonces vamos a darle a este símbolo de aquí, por ejemplo, aquí ven, ya entró al programa main, entró a la sumatoria y estamos viendo aquí que nos está calculando la sumatoria de Riemann. Podemos ver acá, este es un número exponencial con índice menos 3, significa que el volumen que calculó en este momento, cuando esté 0, es bien pequeñito. Vamos a ir viendo que eso se va a ir acumulando, ahí vamos viendo, y en este caso lo va a hacer hasta 10. Voy a poner aquí, vamos en el quinto término ahorita, vamos a ver en el 6, en el 7, en el 8, 9, 10, bueno, llegaría hasta el 10. Por ejemplo, aquí pueden ver que ya nuestro programa terminó y nos calculó un volumen total de 1.1 a la 2.
Entonces serían prácticamente 117 unidades cúbicas. ¿Ven? Entonces aquí así aplicamos la sumatoria de Riemann en un microcontrolador. Como pudieron ver, es sumamente sencillo el utilizar los microcontroladores para realizar estos cálculos. Lo único que hay que saber es cómo deducir la fórmula que estamos obteniendo y cómo escribirla en los diferentes términos que ésta utiliza. En un próximo video voy a ver entonces cómo calcular ya utilizando esta fórmula, pero a través de un sensor, por ejemplo, ultrasónico o un sensor de nivel, poder determinar el movimiento de esos discos que hemos calculado en la sumatoria de Riemann y así poder determinar qué cantidad de líquido o de sustancia tiene un determinado recipiente. Espero que este video les sirva y que sea de mucha utilidad para ustedes. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.